Muy bienvenidos a este día lunes de MM33. No debemos olvidarnos que en este segmento de MM33, todos los días, de lunes a viernes, se comparten diferentes segmentos, que el día lunes tenemos plantación de iglesia, que el día martes tenemos discipulado, que el día miércoles tenemos evangelismo, que el día jueves tenemos misiones y que el día viernes tenemos a las nuevas generaciones, ¿no? No olviden eso, porque aquí siempre va a encontrar algunos tips, algunas ideas para este trabajo que tenemos en MM33. Quiero compartir con ustedes pantalla para que veamos un poco lo que venimos viendo desde la semana pasada y desde hace varias semanas, el tema de plantación de iglesia con el asunto de maneras de fundar iglesias. Habíamos dicho que estábamos hablando acerca de este modelo, y quiero ir rapidito aquí para pasar este bloque, esta partecita. Dios dota o capacita, ¿sí? Y llama a algunas personas muy especiales, no es en todos los casos, como fundadores catalíticos de iglesia. Y cuando tildo de muy especiales, estoy hablando de personas que son solamente fundadores, y voy a explicar un momento aquí lo que es el fundador catalítico, porque el ministerio de ellos es, como está aquí en mayúscula, es ir a una zona nueva, organizar un núcleo para una nueva iglesia y luego irse a otro. Esto no es algo que ocurre con mucha frecuencia. Esto es algo que normalmente ocurre, pero no con cierta normalidad, no con cierta normalidad. La normalidad dice que uno planta iglesias y el que planta iglesias se queda allí establecido entre la iglesia como pastor principal, o a veces como un obrero enviado de una iglesia, o como alguien que va a quedarse por largo tiempo, ¿sí? Ahora, el prototipo que vemos en la Biblia del fundador catalítico de iglesia fue el apóstol Pablo. Él fue el que nos enseña este modelo y estuvimos hablando de esto. Pablo decía en 1 Corintios 3:10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él era el hombre que ponía el fundamento. Pero inmediatamente después está la otra frase que dice: y otro edifica encima. Él tenía muy claro esto, que él ponía el fundamento. Él ponía el fundamento, pero otro era el que edificaba encima. Y hablamos la característica de este fundador, que lo hablamos la semana pasada, pero voy a pasar esto aquí solamente para quedarme en esta parte. Y dice que Pablo, en este caso, en la ciudad de Tesalónica, ¿no? Estuvo por 3 días, escuche bien, estuvo solamente por 3 días. A veces pensamos, plantar una iglesia es algo muy difícil, lleva mucho tiempo. Sí, es cierto, para nosotros, personas corrientes que plantamos iglesia, a veces nos lleva mucho tiempo. A mí me llevó por lo menos un año poder establecer un grupo, armar ese núcleo, me llevó por lo menos un año y medio. Pablo juntaba ese pequeño núcleo, a veces no era un gran número, a veces era un pequeño grupo y otra vez era un número grande de personas. Si uno lee aquí, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, dice, creyeron y se juntaron con Pablo. Ahí está el núcleo, ¿no? Este es el núcleo que forma Pablo, este elemento catalizador que es Pablo. Junta un pequeño núcleo. Dice, con Silas, y dice, se juntaron con Pablo y Silas. Y los griegos piadosos, gran número, escuche bien, gran números, y mujeres nobles no pocas. Ahí es donde tenemos el núcleo. Ya Pablo arma en 3 días, en 3 semanas, ¿no? No en 3 días, en 3 días de reposo, eran 3 semanas. Estamos hablando de 21 días. 21 días. En 21 días, Pablo armó un grupo, convenció a un grupo para que se quedasen, ¿sí? Y obviamente él sabía que ese grupo tenía que quedarse allí establecido. Y dice la gente que, bueno, este grupo se estableció en la casa de un personaje llamado Jasón. Jasón. Y este personaje llamado Jasón hace que Pablo se vaya porque es perseguido, pero Jasón se queda a cargo de esa iglesia naciente que solamente tenía 21 días de haber nacido. Ahora, el tema es que uno de los mayores errores que se comete
en este tipo de trabajo de fundación catalítica es a veces invertir demasiado tiempo en edificar el núcleo, ¿no? Si hablamos de fundación catalítica, no hay que invertir demasiado tiempo. El fundador catalítico funda, arma un núcleo y luego se retira para dejar eso en manos de otras personas. Es lo que nosotros llamaríamos hoy, a veces esto es lo que hace cuando se funda una iglesia por medio de una campaña evangelística. A veces nace una iglesia por medio de una campaña evangelística, viene el evangelista, armamos la campaña, no hay iglesia, no hay nada, no hay absolutamente nada, llegamos a un pueblo y que armamos una campaña y en esa campaña de 2, 3 días, a veces 2 semanas, ¿no? En diferentes fines de semana, se arma la campaña, se predica, se convierte en algunas personas, se arma el núcleo y ahí está donde el evangelista se va, pero queda el pastor, la gente, el encargado, quien se va a encargar o a quien le han delegado, se va a encargar de armar ese núcleo, de establecer ese núcleo, ¿no? De consolidar ese núcleo. Ahora, Pablo, como vemos, no se quedaba mucho tiempo en el lugar, se marchaba. Se marchaba no siempre porque quería, sino porque muchas veces se marchaba porque lo perseguían. Muchas veces, una vez que armaban núcleos, ¿no? Levantaba polvareda, como se dice, una vez que levantaba polvareda, la gente se escandalizaba de este cambio de fe de algunas personas que cambiaban su fe, que abandonaban su vieja fe, y eso no caía bien en el pueblo, y normalmente Pablo era perseguido, echado de las ciudades, tenía que escaparse, en algunas ocasiones se escapaba en la oscuridad de la noche, otra vez se lo sacaban de diferentes maneras, así que él tenía que irse, no se quedaba demasiado tiempo en un lugar, pero en el lugar que él estaba, en el lugar que él llegaba, si uno mira después al final, vamos a mirar un poquito los viajes de Pablo, él establecía iglesias de esta manera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, la iglesia de Berea. La iglesia de Berea también es una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Dice el verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Fíjense, ¿no? Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas que habían estado anteriormente en Tesalónica. ¿Sí? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Siempre llegaban al lugar donde estaban los judíos reunidos, que era la sinagoga. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Recordemos entonces cómo era el método catalítico de fundación de Pablo. El método catalítico de fundación de Pablo era, llegaba a una ciudad, como el caso de Tesalónica o Berea, entraba en la sinagoga, él era un rabí, podía entrar y tomar las escrituras y hablaba y predicaba, ponía el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? El fundamento no era la ley, sino que el fundamento era Cristo, este crucificado y resucitado, que había venido a rescatar a los que estaban perdidos. Ese era el mensaje de Pablo, ¿no? Y el mismo mensaje que había dado en Tesalónica, es el mismo mensaje que él va a predicar en Berea. En el verso 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, fíjense, un número importante de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ustedes recuerdan que en Tesalónica había ocurrido algo muy parecido a lo que ocurre en Berea, ¿no? Un grupo importante de hombres y mujeres, dice aquí, y mujeres griegas de distinción, es decir, de la alta sociedad y no poco hombre. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron ellos allá y también alborotaron, ahí están los alborotadores de Tesalónica. Inmediatamente, ¿qué pasó? Pablo tuvo que salirse, tuvo que irse de Berea, pero ¿qué pasó? Recuerden lo que dice 1 Corintios 3:10. Yo puse el fundamento y otro edifica sobre él. Entonces Pablo fue hacia el mar y dice, y Silas y Timoteo se quedaron en Berea con ese pequeño grupo que Pablo había establecido de manera catalítica, es decir, de manera rápida, urgente, ¿no? Rapidísimo fue la cosa. Entró allí y ya estaban estableciendo esa nueva iglesia. Pablo y Silas se quedaron en ese lugar. Ahora, miremos un poquito. En el primer viaje misionero de Pablo, eh, Bernabé y Juan Marcos, con Bernabé y Juan Marcos duró 2 años y su recorrido fue por Chipre y el sur de Asia Menor. Ahí fundaron varias iglesias.
en ese viaje, siempre del mismo modelo. Recorrió además de Chipre algunas regiones apartadas de Asia Menor y creó centros cristianos catalíticos, ¿sí? En Perge, que esto era Panfilia, en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Iconio, en Derbe y en Licaonia. En todos estos lugares, Pablo establecía iglesia y se iba. Por eso es que ¿era Pablo pastor de alguna iglesia en particular? Él era un pastor fundador que simplemente plantaba la iglesia, dejaban algunos obreros en la iglesia que acababa de levantar de unos pocos meses, unos pocos días, unas pocas semanas, y luego se apartaba, iba a otra región. Hay que recordar también que en aquellos días, en los días de Pablo, en muchos lugares del mundo entonces conocido por el apóstol Pablo, no había ni un tipo de iglesias, es decir, no es que había otras organizaciones, como hoy, por ejemplo, uno va a un pueblo y dice, no tenemos iglesia. Lo que estamos diciendo en realidad es, no tenemos iglesia de Asamblea de Dios, pero ahí están otras iglesias cristianas que también tienen sus iglesias. Será más chica, más grande, con una doctrina similar o diferente, pero hay otras iglesias. En los días de Pablo, lo que llevaba a Pablo era totalmente novedoso, porque él hablaba, ustedes recuerdan allí en Atenas, al Dios no conocido, ¿no? Al Dios no conocido, gente que no tenía ni idea de la existencia de esta doctrina, que era la doctrina de Cristo. Entonces, para Pablo era complicado, ¿no? Uno dirá, hoy es complicado predicar el Evangelio. Pregúntele a Pablo si no es complicado. Algún día hablaremos de las complicaciones que significa plantar una iglesia, ¿no? Y vamos a encontrar que a Pablo lo apedrearon, le tiraron de todo, estuvo en naufragio, murió, casi murió 2 veces, ¿no? Tantas cosas, las dificultades en la plantación de iglesias. No siempre tenemos buenas noticias, a veces también tenemos algunas malas noticias y por eso es que el plantador siempre está pidiendo oración. Ahora, para terminar esto, quiero leer un poquito esto que dijo Pablo en 1 Corintios 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, él tuvo una gracia especial, por eso era un hombre especial. Yo como perito arquitecto, fíjese, como perito arquitecto, él tiene el plano. El plano de él era plantar una iglesia aquí, allá y más allá. En cada pueblo que pasaba, en cada ciudad que pasaba, pequeña o grande, fíjense que eh, Tesalónica no era una gran ciudad, pero Berea era una gran ciudad, porque dice que en Tesalónica era una ciudad donde no había mucha gente que estaba muy preparada, pero sin embargo en Berea había gente que era realmente muy rico, gente muy rica y gente en una ciudad mucho más grande también, ¿no? Dice Pablo, en estas ciudades, ¿qué hice yo? Yo puse el fundamento. El fundamento es Cristo, el fundamento es la doctrina de Cristo, la cruz de Cristo, el Padre enviando al Hijo, el Hijo dando su palabra, el Hijo muriendo en la cruz, el Hijo derramando su sangre por los pecadores, ¿sí? El Hijo resucitado, muerto y resucitado el tercer día. Ese era el fundamento que ponía Pablo. Pero luego dejaba a Silas, a Timoteo o a quien fuera, en el caso de Tesalónica dejó a Jasón, ¿sí? Y otro edifica encima. Es decir, él sabía que si se ponía un buen fundamento, el que quedaba atrás iba a tener que sobreedificar sobre ese mismo fundamento. Por eso es que él dice en esta tercera frase, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No, este es un gran tema dentro de la plantación de iglesia, porque en realidad deberíamos tener todos una misma doctrina. Pero ¿qué pasa? Cada uno interpreta la Biblia a su manera y a veces sale un pastor, entra otro y cambia totalmente la iglesia. Y la iglesia no debería cambiar, cambia de persona, cambia la cara del pastor, ¿no? Cambia la edad del pastor, cambia la familia pastoral, pero no debería cambiar nunca la doctrina. Por eso Pablo pone, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto es fundamental a la hora de que uno toma una iglesia, ¿sí? Toma una iglesia cuando otro deja la iglesia, ¿no? Porque siempre hay que tener mucho cuidado con esto y escuchamos mucha noticia de este tema que hubo un cambio de pastor y también hubo un cambio, ¿no? Un cambio de vientos, un cambio de viento. De repente, un golpe de timón y la iglesia agarró para otro lado porque también cambia la doctrina. Y Pablo dice, aquí nos enseña algo muy fundamental a la hora de plantar iglesia.
el fundamento es Cristo. El que edifica tiene que seguir sobre el fundamento. Y el que sobreedifica, ¿sí? El que sobreedifica, si hubiera otra vez un cambio de pastor, tiene que mirar que el fundamento, siempre hay que mirar el fundamento. Sobre el fundamento hay que edificar. Y el fundamento siempre es Cristo nuestro Señor. Por eso, cuidemos un poco la manera de fundar iglesias y miremos estas cosas que nos van a ayudar muchísimo. Damos gracias, Señor, por este día. Les mando un gran cariño, un gran abrazo y bueno, continuamos en otro momento. Que el Señor les bendiga.